Regresamos después de mucho tiempo con el manga del cocinero gamer. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. El protagonista hace uso de su habilidad especial para convocar una cocina donde está, y esta cuenta con todo lo necesario para preparar sus recetas. Según la receta de la fruta espiritual, nuestro protagonista necesita hervirla hasta que la piel de la fruta se ponga azul. Rim revisa la receta con mucho cuidado antes de empezar, y decide seguirla al pie de la letra, sin saltarse ni un solo detalle. Al poco tiempo de hervir la fruta espiritual, esta comienza a desprender un olor a arándanos hervidos. El cocinero comprueba que el olor es bastante agradable. Al poco rato, la fruta espiritual toma un tono azulado, y el sistema informa que los espíritus del agua están mostrando interés en la fruta espiritual. Revisándola, el protagonista supone que ya debe ser suficiente. Cree que debe estar lista porque toda la corteza se ha vuelto azul, y decide seguir con el siguiente paso, dejar secar hasta que la piel sea azul cielo. El cocinero permite que la fruta se seque al aire a temperatura ambiente. Al poco rato, se seca por completo mostrando un color azul cielo. Y con ello, una ventana informa que los espíritus del viento están mostrando interés en la fruta espiritual. El protagonista supone que ya debe estar lista. El siguiente paso es fermentarla, y para ello Rim saca la vasija milenaria de su inventario. Aunque al revisar la vasija nota que ésta tiene un inventario separado, el cocinero consigue introducirlo en la vasija y el sistema informa de que la fruta espiritual ahora está siendo fermentada. Rim continúa ajustando el tiempo de la vasija. Y ahora son los espíritus de la tierra quienes están mostrando interés en la fruta espiritual. Es entonces que un nuevo olor comienza a inundar las fosas nasales del cocinero. El tiempo avanza en la vasija, y la fruta desprende un aroma familiar para el cocinero. Reconoce el olor de la pera coreana. Al terminar el tiempo, la fruta espiritual toma un tono dorado, y el último paso que queda es pasarlo a la parrilla. Al pasarlo por el fuego, el sistema informa de que los espíritus de fuego están mostrando interés en la fruta espiritual. Después de estar unos instantes bajo el fuego, la fruta comienza a desprender un brillo cegador. Rim celebra que la receta ya esté lista. Esta ha tomado un color rojizo, y el sistema lo felicita por haber obtenido una fruta espiritual cocida. Esta es una fruta que los espíritus disfrutan comiendo. El protagonista cree que probablemente no debería comerse la piel, y así que empieza a retirarla con cuidado. Rim reconoce un olor muy único, pareciendo una combinación entre manzana y piña. El aroma de la fruta espiritual sigue cambiando a otras frutas. Rim cree que alguien probablemente podría convertirla en un difusor de olores. El sistema también reconoce una semilla de fruta espiritual que, si se cultiva de una manera especial, puede convertirse en un árbol espiritual. Rim decide que lo mejor será guardarla por el momento. Introduce la fruta espiritual en su boca, con curiosidad por descubrir su sabor. De inmediato, un gusto refrescante inunda su paladar. El cocinero describe este aroma como un sabor soñado, dulce y refrescante, similar a un bosque de fantasía. El sistema informa de que después de consumir la fruta, el protagonista puede ver a los espíritus durante 10 horas. Un nuevo mundo se revela ante los ojos del chef. De repente, unas vistosas hadas aparecen frente al protagonista iluminando el cielo nocturno. Rim se pregunta si acaso serán espíritus, supone que deben ser 10 horas de juego, y siente que habrá una misión oculta en algún lugar. Eleva su mirada al cielo para saludar a todos. Las hadas notan la presencia del humano y se acerca para confirmar que el chico lo está viendo, lo cual el protagonista confirma, puede verlos a todos. El hada se sorprende al escuchar que el humano puede verlos. Llama rápidamente al resto de hadas, y éstas se reúnen alrededor del protagonista, creyendo que no puede ser. Algunas hadas hipotetizan que la razón es que el chico tiene un alma pura, y le solicitan un favor. El cocinero supone que debe de tratarse de una misión. Dicho y hecho, aparece una misión oculta rara frente al jugador. Salvador del bosque. Los requisitos son liberar a los espíritus. El sistema pregunta para ver si el protagonista aceptará. Y el prota razona que las misiones ocultas raras deben ser mejores que las misiones ocultas normales. Rim acepta, y las hadas guían al joven para que rescate a sus amigos. Poco más tarde vemos al protagonista corriendo por el bosque. Parece llevar un rato corriendo y está cansado. Aún así avanza siguiendo a las hadas por el bosque. Rim razona que esta misión rara es más difícil de lo que esperaba y en ello recibe un mensaje. Se trata del jugador Mango. Este último se enteró de que Rice rompió su antiguo récord en la cueva del alivio del hambre. Informa de que ahora mismo se encuentra entrenando a los soldados de Badrán, ahora mismo están disparando. Rim cree que si son entrenados por Mango mejorarán mucho. Entonces el jugador revela que estaba planeando hacer un chat de grupo con sus amigos en línea y quiere invitar a Rice. El prota responde diciendo que lo pensará debido a que ahora se encuentra en medio de una misión. Mango comprende la situación y le desea suerte.
permitiendo que el prota continúe avanzando en el bosque. El cocinero se esfuerza para mantener el ritmo de las hadas, y estas últimas le piden que siga un poco más. Ya casi están. Rim está agotado pero se fuerza a continuar corriendo. Después de un rato consigue llegar a un precioso campo de flores. El protagonista está completamente exhausto. Las hadas informan de que aquí es donde sus amigos fueron capturados. El juego nos presenta el lugar como el pueblo de Dodian, y Rim nunca esperó encontrar un pueblo como este en lo profundo del bosque. El pueblo parece estar rodeado por una barrera y unas ventanas muestran que el protagonista no puede entrar. Las hadas explican que esta es la barrera que creó El Salvador, pero el prota no sabe cómo entrará. Las hadas revelan que El Salvador está en la cima de esa colina, y el prota supone que El Salvador debe ser algún tipo de NPC. Las chicas relatan que un día, esa cosa apareció repentinamente y atrapó a sus amigos en una extraña esfera. Usando el poder de los espíritus aisló el pueblo Dodian. El jugador no entiende por qué lo llaman Salvador cuando hace este tipo de cosas, a lo que las hadas tampoco están seguras, y el tipo no se ha movido ni un centímetro en los últimos días. Rim siente curiosidad por saber qué tan fuerte es ese Salvador. Después de un rato, el protagonista consigue subir la colina en la que se encuentra el NPC. Las hadas le informan de que El Salvador está en un altar y ruegan para que el humano libere a sus amigos, es su única esperanza. El cocinero no sabe cómo reaccionar al ver su objetivo. Tenía justo enfrente suya al NPC iluminado por la luz de una luna llena. El tipo nota rápidamente la presencia de nuestros protagonistas. Rim supone que debe ser un jefe monstruo y se equipa sus objetos, sin saber qué estará haciendo exactamente aquí. Activa su habilidad de punto débil para encontrar aperturas en la defensa del monstruo. Desafortunadamente, no consigue encontrar nada, lo que quiere decir que está ante un monstruo de 4 estrellas o más. Es entonces que el cocinero es golpeado por un ataque eléctrico antes de poder siquiera reaccionar. Rim ha sido gravemente herido por el rayo, y las hadas reconocen a su amigo Electrón, quien está siendo controlado por el monstruo. No entienden lo que está pasando, y lamentan que incluso él fue capturado por El Salvador. Nuestro protagonista se mantiene en pie, menciona haber sentido ataques eléctricos antes, y puede seguir combatiendo. El Salvador por su lado saca una especie de flauta, y Rim es golpeado de nuevo por el ataque eléctrico de Electrón. El hada estaba completamente bajo el control del NPC, y el prota ha sido chamuscado por el ataque eléctrico. Sus puntos de salud decaen a gran velocidad, y Rim cae de rodillas al suelo. En el lugar aparece su preocupada mascota, que se abalanza sobre Rim para tratar de curarlo. El Salvador menciona sus primeras palabras, interfiere y muere. El protagonista no sabe a qué se referirá el sujeto. Instantes más tarde, nuestro protagonista consigue escapar, y menciona que esta es la primera vez que se enfrenta a un oponente tan abrumador. Las hadas informan de que sus compañeras están atrapadas en la esfera, además de que los aldeanos también fueron atrapados. Un hada roja explica que debido a la barrera, no pueden dejar este bosque, así que han estado luchando todo este tiempo. El Salvador obliga a los aldeanos a hacer ofrendas. Desde entonces ha crecido el cansancio luchando y los habitantes están llenos de energía negativa. Esa misma energía negativa es la fuerza de poder de la esfera. El cocinero comprende que mientras el poder de la esfera oscura crece, las hadas atrapadas y los aldeanos de Dodian se han convertido en esclavos de ese falso Salvador. El sistema informa de que la aldea de Dodian tiene una población de 53 personas, un área de 1200 unidades, una calificación de 13 puntos sobre 100, y una calificación de felicidad de tan solo 46 puntos de 530. Al ver esto, el protagonista supone que esta poca felicidad debe ser la energía negativa de los aldeanos, y mientras piensa esto, detrás suya pasan 2 habitantes lamentando lo apestosa que es la vida. Los chicos ofrecen todas sus frutas y carnes sin saber hasta cuándo deberán seguir haciendo esto. Maldicen que esto les haya sucedido en su aldea, y no tienen nada para comer en sus casas. Escuchar esto hace que una idea pase por la mente del cocinero. Instantes más tarde, los aldeanos siguen lamentando su situación, y creen que esto se alargará hasta que el Salvador quiera. El chico no para de quejarse, y su compañera Estela le pide que se detenga. No es el único que la está pasando mal, puesto que todos están exhaustos estos días. Mientras los chicos pasean por el bosque son interrumpidos por un animal. Se trata del adorable gatito Miau de nuestro protagonista. Los aldeanos se enamoran nada más ver al Michi, creen que es un lindura y no sabían que había gatitos en este bosque. El gato se gira y los chicos entienden que quiere que lo sigan. Los felices aldeanos siguen al lindo gatito sin dudar.
y en ello se topan con nuestro protagonista dándoles la bienvenida al puesto de comida de Rice. Los chicos no saben a qué se refiere, y el cocinero explica que ha abierto este local para ayudar a los aldeanos que han tenido un día duro. Les pide a los chicos que se sienten para tomarles la orden. El chico decide hacer caso para ver qué clase de local es este, aunque su compañera luce algo más recelosa. Rim ofrece comidas y bebidas, pero los chicos preguntan si es gratis. Las hadas de fondo están agotadas por haber montado el puesto de comida tan rápido. Rim confirma que todo es gratis y pregunta para saber qué quieren ordenar. El chico propone comer aquí junto a su compañera Estela, y esta último solicita un menú básico. Rim aprieta su delantal y promete tenerlo listo en unos minutos. Empieza friendo un huevo y cortando cebolleta verde con gran precisión. El siguiente paso es añadir los camarones y el arroz. Tal y como prometió, nuestro protagonista preparó un arroz chino frito en unos minutos y lo presenta ante sus comensales. Los chicos alucinan con la pinta y preguntan para confirmar que realmente sea todo gratis, lo cual el cocinero afirma. Los aldeanos toman una cucharada del arroz recién preparado y la introducen en sus bocas para saciar el hambre. Con tan solo el primer bocado, los chicos pueden afirmar lo delicioso que está el platillo. Están verdaderamente contentos de poder disfrutar de la comida después de tanto tiempo. El chico felicita al chef por su preparación y ruega para que Rim le recomiende otro plato. Rim confirma que la felicidad de los aldeanos está subiendo poco a poco, y promete sorprenderlos con otra preparación. Al poco rato tiene lista una deliciosa sopa de mejillones, y los aldeanos se sorprenden por la pinta que tiene. Nada más probar el plato, Estela es inundada por un sabor sumamente reconfortante y cálido. Esto hace que su medidor de felicidad también aumente considerablemente. El sistema informa al cocinero de que la felicidad de los aldeanos está creciendo, y Rim celebra que su plan esté funcionando, añadirá más elementos a su menú. El cocinero planea usar esta multitud que ha reunido para subir los niveles de felicidad del pueblo. Y por supuesto, el protagonista cree que no puede haber un puesto de comida sin una buena cerveza. Rim entrega una cerveza casera de Fatou, y los chicos agradecen emocionados. Toman un gran trago y golpean con ímpetu. Todos gritan que la cerveza del señor chef está increíble y es sumamente refrescante. Rim celebra que la felicidad de todos esté aumentando bien. Mientras sucedía todo esto, el Salvador siente que algo está mal, y la esfera en la que tiene atrapada a las hadas comienza a agrietarse. Los aldeanos elogian las habilidades culinarias del chico. Llevan días sin probar una delicia, además de que no han podido ser capaces de relajarse. Mientras algunos comen, otros aldeanos están más interesados en el espectáculo del gatito. Miau les está dando un espectáculo y se lanza contra el suelo a gran velocidad y potencia, sorprendiendo a todos los presentes. Nuestro protagonista continúa cocinando mientras su mascota los entretiene. Remueve su olla con gran ímpetu. Al poco rato tiene lista una cremosa sopa de brócoli. El gatito ayudó a recolectar los ingredientes y está bastante orgulloso de ello. Los nuevos clientes de la aldea introducen la sopa en sus bocas, curiosos por saber a qué sabrá. Al saborearla, todos quedan anonadados por el aroma y el sistema informa de que la felicidad de los aldeanos está disparándose. El poder del mármol oscuro se está debilitando. En ello, otra ventana informa de que ha llegado un nuevo cliente y Rim le da la bienvenida. Se trata de una chica. Esta se sincera diciendo que no estaba planeando venir aquí, pero sus gustos han cambiado recientemente. Al escucharla, nuestro protagonista no sabe a qué se refiere. La chica explica que hace un tiempo, visitaba una aldea diferente, y comía la cocina de un forastero llamado Sol de la Montaña. Desde entonces, sus gustos han cambiado un poco, y sin importar lo que coma, no es capaz de sentirse satisfecha. Al prota le gustaría saber qué tan sabroso era ese plato como para poder cambiar el gusto de alguien. Cree que ese tal Sol de la Montaña debe ser un hombre maravilloso. El protagonista decide ofrecerle a la chica su plato especial del menú, un delicioso bulgogi de cerdo, el cual incrementa la saciedad en 40 puntos y aumenta la salud en 20 puntos. Al introducirla en su boca, la chica siente que este plato es especial. Expresa que es justamente como esa persona cocinaba, y ha pasado un tiempo desde que comió algo tan bueno. Esto hace que la felicidad de la aldeana aumente mucho. Aunque ahora nuestro protagonista por su lado quiere conocer a ese sujeto llamado Sol de la Montaña, entiende que él no debe ser el único chef que hay en este juego, y razona que el nombre de Sol de la Montaña podría ser un juego de nombres del famoso chef Kang Sang-hae. Este razonamiento consigue que el ojo perspicaz del chef y su suerte del chef suba de nivel. Rim realmente quiere conocer a esta persona. Es entonces que nuestro protagonista le pide a las hadas que se encarguen del local, mientras él no está, y las chicas aceptan. El cocinero les agradece, debido a que necesita descansar un momento,
y se desconecta del juego para trabajar mañana en la vida real. Con esto, el protagonista sale de su cuenta para cerrar sesión. Mientras tanto, en otra parte del juego, vemos a un sujeto dirigiéndose a un establecimiento. El dueño del lugar le da la bienvenida al chico y pregunta cuántos comerán ese día, a lo que el sujeto desconocido responde que es él solo. Con una sonrisa, el tipo solicita el plato más popular del restaurante. Al poco rato, el dueño entrega un plato de cerdo preparado de manera muy elegante. El sujeto desconocido escuchó que es un plato creado por un jugador, y viendo cómo se ha quedado en la brasa, puede ver que tendrá un aroma muy bueno. Introduce la carne en su boca para confirmarlo. Mastica durante un rato para comprobar la textura y se detiene unos instantes para analizar el sabor más profundamente. Está bastante sorprendido. Corta la carne y la toma con su tenedor para observar más de cerca. El asado está bien, así que le quedan suficientes jugos a la carne, además de que ha sido cortada como si hubieran utilizado una regla. Afirma que esto definitivamente fue hecho por una persona con habilidades y nos revelan la identidad de este jugador como Sol de Montaña. Con el trabajo de chef, su verdadero nombre es Kang Sang-jae, y es el chef más popular entre todas las marcas. A la mañana siguiente nos dirigimos al restaurante en el que trabaja nuestro protagonista. El chico que rescató Rim parece estar sumamente contento por lo apetitoso que luce toda la comida. El jefe de nuestro protagonista lo elogia por trabajar tan duro desde primera hora de la mañana, a lo cual Rim responde diciendo que solo está practicando un poco. Los muchachos deciden dejar la cháchara para más tarde y toman una cucharada de la comida de Rim. Tanto el niño como el señor deciden disfrutar del platillo y elogian al cocinero por sus habilidades. Rim por su parte está contento de que la gente pueda disfrutar de sus preparaciones. Desgraciadamente él aún no puede saborear la comida en el mundo real, y espera que no estén actuando para no hacerle sentir mal. El prota realmente siente curiosidad por saber a qué sabrán sus preparaciones en la vida real. Su jefe parece haber notado su preocupación y le pide a Rim tomar asiento para disfrutar juntos de la comida. El chico también se lo pide y el protagonista acepta. Le preguntan cómo hizo para que sea tan delicioso, y Rim explica que hirvió las cebollas antes de añadirlas. Después de este desayuno, el restaurante abrió sus puertas y Rim saca el plato de bibimbap que le ordenaron. Le pide a la camarera Mirae que sirva el saltado de cerdo antes que el bibimbap y la chica acepta. Al parecer, Mirae fue aceptada como camarera en el restaurante y entrega el salteado de cerdo picante a los comensales. Los clientes también solicitan un refresco para acompañar y Mirae promete traerlo en un momento. El jefe parece estar satisfecho por mucho que se esfuerzan sus trabajadores y lo bien que está funcionando su restaurante. Recuerda que Rim le dijo que podían confiar en ella y está agradecido de haberla contratado. La chica es amigable, tiene una buena personalidad y se adapta rápidamente. Cree que el señor Son-jae hizo un buen trabajo criando a su nieta. Entonces el jefe Lee se gira para buscar algo con la mirada. Mirando el reloj, confirma que es hora de comer, aunque Mirae cree que aún es temprano, puesto que el tiempo de descanso comienza a las 4. Como todos los clientes ya se habían ido, decidió poner un cartel fuera diciendo que descansarán hasta las 5, y Mirae se sorprende porque tienen 2 horas de descanso. El pequeño Jae, por su parte, le pregunta a Rim si no va a comer. Nuestro protagonista responde que comerán todos juntos. Rim presenta un plato de arroz frito simple con kimchi de rábano y pechuga de res, y el aspecto del plato sorprende al pequeño Jae. Todos agradecen al chef por la comida antes de comer. Toman una porción con la cuchara y Mirae elogia la combinación del protagonista. El señor Lee tiene en mucha estima la cocina de Rim, y el joven Jae lo considera el mejor cocinero de todos. A Rim por su parte le alegra que todos estén disfrutando de su cocina. Desde que recuperó su sentido del olfato, aunque sea apenas, pensó que las cosas podrían mejorar. Al masticar la comida siente que agregó demasiado aceite de sésamo. Quería conseguir que se sintiera el picante del rábano en el primer bocado. Entonces un ligero sabor despierta en el paladar del cocinero. Rim no puede asimilar lo que acaba de sentir. Solo fue por un instante, pero el protagonista ha sentido el sabor de la comida de nuevo. Al no sentir nada en su boca, cree que podría haber sido obra de su imaginación. Se convence a sí mismo de que fue una ilusión y cree que es imposible recuperar el gusto. Aún así, su sentido del olfato sí está regresando y toma una gran cucharada de arroz. Aun cuando Rim sabe que no debe tener muchas expectativas, está muy contento. Mientras el protagonista come, podemos ver que alguien de fondo lo está observando.
El chico está sorprendido porque Rim hace que la comida se vea deliciosa y lo considera mejor que los streamers de comida promedio. El chico es un streamer de comida y le gustaría poder comer como nuestro protagonista. Desafortunadamente, él no es capaz de ser tan expresivo al comer. Sus espectadores decían que les hacía perder el apetito y que la comida se veía mal. Además de eso, mientras come, mancha todo, incluso la cámara. Cuando notó que sus espectadores estaban marchando, no entendía nada, no podía asimilar que cada vez tuviera menos espectadores. Y regresando al presente, el tipo se inclina frente al protagonista para rogarle que le enseñe a comer apropiadamente, propuesta que parece sorprender al chef sin gusto. Rim empieza preguntando por la identidad del joven y el chico se presenta como un streamer llamado Pugyeom. Revela que su verdadero nombre es Jeong Hu-gyeom y está impresionado por cómo el prota hizo que su comida se viera deliciosa cuando la estaba comiendo. Como streamer de comida quiere aprender de nuestro protagonista. Mirae está sorprendida de que el chico sea un streamer de comida. Rim no sabe qué es exactamente, y Mirae explica que es una tendencia en estos días, en la que la gente se transmite en vivo comiendo. El señor Lee le pide al joven que no se arrodille por cosas como esta, aunque elogia los ojos del chico porque su jefe de cocina sí sabe disfrutar apropiadamente de su comida. Aunque menciona que la decisión también es de Rim, el prota por su parte no sabe lo que debería hacer. Cree que si es solo comer juntos podría hacerlo. Y Jeong agradece muy alegremente a nuestro protagonista, prometiendo pagarle 10.000 wons por cada clase. El jefe Lee siente curiosidad por saber qué hacen los streamers, y Jeong explica que él tan solo transmite lo que hace. Mirae supone que puede encontrar vídeos del chico y se los mostrará al jefe. El joven Jae también se suscribirá al canal del chico para apoyarlo, lo cual agradece el streamer Jeong. Mientras los chicos charlan, nuestro protagonista cree que el sabor que sintió momentáneamente hace unos momentos fue una casualidad. Esa tarde, nuestro protagonista inicia sesión en el juego. El sistema muestra que los niveles de felicidad de los aldeanos se ha recuperado por completo. El poder del mármol oscuro se ha desvanecido por completo, y los espíritus han sido liberados. El protagonista se sorprende al ver que su plan ha funcionado mejor de lo esperado. Las hadas agradecen al chico por liberar a sus amigos y creen que es increíble. Ahora deben darse prisa para derrotar al Salvador antes de que atrape a sus amigos de nuevo. La esfera de mármol oscuro del Salvador comienza a agrietarse más aún, y esta se rompe frente al tipo, sin que éste sepa lo que ha pasado. El Salvador intuye que esto debe ser obra del bastardo de antes. Rim no pierde un solo segundo y se abalanza al ataque con su espada. Las hadas mencionan que, ahora que los espíritus son libres, el Salvador es más débil que antes. Aún así, advierten al protagonista porque todavía es fuerte y debe tener cuidado. Entonces Rim consigue esquivar un ataque eléctrico a duras penas. No entiende cómo es que el Salvador pudo lanzar un ataque relámpago de la nada. Encuentra que el causante fue el hada Electrón. Aparentemente no todos los espíritus fueron liberados, y el Salvador amenaza a nuestro protagonista recordando que acabaría con él si se interponía en su camino. El hada eléctrica continúa lanzando ofensivas. Rim decide usar su maestro del fuego para contrarrestarlo, y ambos ataques colisionan violentamente al impactar entre ellos. El lugar es envuelto por una explosión catastrófica. Tanto Rim como el Salvador se cubren para no salir heridos, y el protagonista confirma que su adversario sigue siendo poderoso. De todas formas, no piensa retroceder y se para frente a él. Rim sabe que debe darlo todo para poder ganar. En el momento en que baje la guardia será derrotado de nuevo. El Salvador le ordena a Electrón quemar al protagonista hasta hacerlo crujiente. Las hadas animan al protagonista para que no tenga miedo y luche. Aunque no lo parezca, el Salvador es mucho más débil que antes. Desde que se rompió el mármol oscuro, el Salvador también está agonizando. Rim aprieta su escudo con fuerzas al entender la situación. Planea atacar mientras Electrón esté ocupado y bloquea el ataque eléctrico con su escudo de hielo. Los relámpagos son muy intensos, pero el prota resiste con todas sus fuerzas. El hada de rayo no retrocede y mantiene su ráfaga eléctrica. Rim sabe que solo debe aguantar esto, y cuando se esté recargando para su próximo ataque lo golpeará. El hada se detiene para volver a cargar su ofensiva y Rim encuentra su apertura para atacar. Electrón dispara su segundo relámpago, pero Rim lo evita mientras avanza por el campo de batalla. Los ataques son muy feroces, pero Rim los elude entre los árboles del bosque mientras se acerca al Salvador. Fija al monstruo como objetivo y este último comanda al hada con su flauta oscura. Rom se posiciona perfectamente sobre el Salvador mientras evita los relámpagos. Carga habilidad de maestro de la llama en su espada y entra en el rango de ataque del Salvador. Rim lo dará todo para salvar a las hadas,
y lanza un corte de llamas directamente sobre el Salvador. Las ardientes llamas del protagonista son muy intensas, pero el NPC se cubre con una barrera eléctrica. Esta no parece ser suficientemente resistente, y es rota por las llamas del cocinero. El Salvador grita que esto no es suficiente, pero cuando intenta buscar al humano, no consigue encontrarlo entre el humo. Antes de que el Salvador pueda darse cuenta, un gato apareció enfrente suya. Se trata de la mascota de Rim que ataca frontalmente, mientras tanto Rim aparece detrás del Salvador para atacarlo en la espalda. El NPC no consigue reaccionar a tiempo y es impactado por ambos ataques simultáneamente. El tipo maldice haber sido herido. Entonces su máscara se rompe revelando su apariencia. El tipo no puede aceptar que él haya sido derrotado por un mero humano y Rim le asegura que todo se acabó, aunque no sabe cuál era el objetivo de este Salvador. El sistema informa a Rim de que completó su misión oculta rara de Salvador del Bosque. Como recompensas, obtiene 50 puntos en sus 4 elementos y un contrato con Electron. Las hadas felicitan a Rice por haber derrotado al Salvador. Le agradecen de corazón haber salvado la aldea de Dodian. Como agradecimiento le entregan un regalo y los elementos de fuego, agua, tierra y viento de Rim incrementan en 50 puntos. Entonces se dirigen a Electron para preguntarle si no quiere darle algo también a Rice. Le piden que deje de ser tan obstinado. Entre lágrimas, Electron se disculpa con Rim por haberlo golpeado y ruega para que lo perdone. El protagonista perdona al hada y le pide que no se preocupe. Por otro lado, una ventana le pregunta si quiere firmar un contrato con el espíritu eléctrico de bajo nivel Electron. El protagonista acepta y el sistema informa de que ha formado una relación de maestro-sirviente con Electron. El hada comienza a brillar y agradece al protagonista. El hada ha cambiado completamente su aspecto y promete que no luchará nunca más en contra de Rice, ya que a partir de ahora lo considera su maestro. Electron es una nueva mascota para el protagonista y Rim cree que su nuevo aspecto es muy lindo. Alguien observa las acciones de Rim y está impresionada porque haya derrotado a Oga Haga. No puede creer que el primer seguidor de la oscuridad haya sido derrotado. Se trata de la desarrolladora principal quien describe al Salvador como un usuario de primer nivel en el ejército del Rey Demonio. La situación era muy complicada, pero el cocinero fue capaz de salir ganador. Mientras tanto, Rim disfruta jugando con su nueva mascota. La desarrolladora Han Yang desea seguir viendo cómo Rice continúa superando sus expectativas. Como desarrolladora de juegos, tiene mucha curiosidad por saber qué otras formas ingeniosas usará el protagonista para destrozar sus escenarios. El sistema informa de que gracias a Rice, el pueblo de Dodian fue liberado del falso Salvador, y la barrera que rodeaba el pueblo comienza a disiparse. De hecho, Rice se convirtió en el verdadero salvador de este remoto bosque. Las noticias sobre Rim han empezado a expandirse como un fuego salvaje entre los seguidores de la oscuridad. El demonio Hydraen encuentra la existencia del protagonista desagradable y se ha registrado un nuevo evento principal. El prota se despide de los chicos. La misión fue dura esta vez pero pudo completarla. Aún así, el cocinero está seguro de que ese rey demonio Hydraen y él se encontrarán en algún punto. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.